a todos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda a su amigo Iván Donaldson. Lein Alejandro de Camino a la Gnosis. Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Y en esta ocasión, en esta transmisión de los Códigos del Multiverso, vamos a hablar ni más ni menos que del Cuarteto de Liverpool. Pues un grupo, una banda que fue y sigue siendo y seguirá siendo muy famosa a lo largo de la historia y que consideramos que son maestros del multiverso. A lo mejor de manera personal vamos a inclinarnos por alguno o algunos de ellos. Sin embargo, creemos que es interesante estudiar el fenómeno de los Beatles, el fenómeno de la Beatlemanía, en su relación con pues los principios del multiverso y esta gran cantidad de energía, gran cantidad de eventos que suscitaron y que también alteraron pues mucho de la música y de la historia del rock, ¿no? De la música en general. Así que pues bueno, sean bienvenidos a esta transmisión. Y pues advirtiendo, ¿va? Primero que ninguno de los tres es un ultra, super, mega, hiper fan de los Beatles. Entonces, por lo tanto, si tú eres un fan de los Beatles, te pedimos una gran disculpa por no tener los datos tan exactos. Cualquier pequeño detalle o dato equivocado. Pero lo que nos interesa realmente es resaltar algunas partes que creemos que son importantes para los códigos del multiverso, más que una cuestión del rock como tal o de la música como tal, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que dejar muy bien claro en esto que nuestra intención es ver toda la experiencia de lo que fueron los Beatles, filtrada con el lente de códigos del multiverso, porque consideramos que su experiencia pues merece mucho que la mencionemos aquí, como los creadores que fueron, como cada uno de ellos fue creando su vida, tanto en conjunto y paralelamente cada quien tuvo su propio túnel de realidad y cada quien vivió cosas magistrales e impresionantes, tanto en conjunto como de forma individual, ¿no? Sí, claro, y también entender lo que representa el fenómeno como tal, cómo ese grupo revolucionó una industria, ¿no? Y generó tanta polémica, tanta locura, y pues eran unos chicos comunes y corrientes, ¿no? De clase media que lograron pues cambiar el mundo, ¿no? Y eso creo que es muy importante resaltarlo, más allá de datos históricos, y que se entienda que pues eso es lo que queremos transmitir aquí, ¿no? ¿Qué fue lo que provocó o qué fue lo que hizo que un grupo cambiara así la historia, ¿no? Claro. Y por ejemplo, un detalle que es muy bueno mencionar ahorita es que ninguno de ellos sabía leer partituras, ninguno de ellos estudió formalmente la carrera de música, ni sabían leer, pero sí sabían tocar batería, tocar guitarra, bajo y cantar y escribir letras, ¿no? Entonces, para comenzar, podemos verlo desde este enfoque que queremos trabajarlo en los códigos del multiverso, y es pues entender la cuestión musical que había en esos años, ¿no? En esos años de los 60s, ¿no? Entonces, comprender que prácticamente pues ya estaba el fenómeno de Elvis Presley, ¿no? Ya estaba con todo su poder, y entender que fue originalmente pues una música que se inició en los barrios pobres, con los negros, ¿no? Y que ellos son los que era una manera como de poder solventar o de poder sobrellevar una vida difícil, ¿no? En las plantaciones y en cosas en la que vivieron en esclavitud, ¿no? La raza negra. Y ellos son los que comienzan el blues y todo este tipo de música que conforme pasa el tiempo empieza a absorberse también por las comunidades pues blancas y de todo tipo, y es ahí cuando comienza a hacerse pues ya famoso el movimiento del rock como tal, ¿no? Sí, claro. Y también decir que también era una forma de que esas personas que venían, bueno, que eran esclavos por una parte, pero también tenían pues muchas tradiciones que habían traído de los lugares donde venían, y una forma de guardar todas esas tradiciones también fue haciendo este tipo de música. Claro, claro. Sí, porque se entremezclaban y como siempre este componente de sincrónico, ¿no? Sincrético más bien, de unir ciertas cosas. Entonces, realmente pues la base comienza con esas raíces afroamericanas y demás, y de ahí comienza después pues toda esta ola que después trataremos un tema que habla exclusivamente del rock, pero digamos que de ahí se empieza a ir y pues surge todo esto de las bandas de rock, ¿no? Y todo este rollo, y fíjate que es a partir de los Beatles precisamente, de los Beatles, como pues comienza a surgir, como tú lo dijiste ahorita, Len, esta nueva industria, tanto de los conciertos, que eso es muy importante,
toda la industria de los conciertos, ¿no? Poner bocinas, colocarlas de manera correcta, No todo el existía, show, o porque sea, no existía nada de eso. Y todo el fenómeno comercial, pues también capitalista, que surgió también de una manera impresionante con estos grupos. Y ahorita les comento algo interesante que dice, me parece, Alan Moore al respecto de de las bandas de rock y de la música. Pero bueno, entender que, pues bueno, ellos simplemente podemos decir que tocaban, ¿no? Eran ya un poco famosos en su región, ¿no? Hasta que, y siempre, bueno, después de algunos movimientos y demás, digamos que ya la banda queda fija, ¿no? Con los que todos conocen, John Lennon, George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr. Bueno, ¿no? de entrada John Lennon era fiel admirador de Elvis Presley. Exacto. Él de hecho mencionó que él lo que quería realmente era salir a un escenario y que las chicas le gritaran como le gritaran a Elvis, y que originalmente esa era su motivación, pero nunca nadie se imaginaría lo gran músico y letrista que sería, ¿no? Exacto. A raíz de sus experiencias vividas con la gente con la que convivía y en las experiencias que él tuvo, ¿no? Claro, y también algo que se me hace muy interesante es cómo los cuatro, a pesar de que cambiaron muchas cosas en su vida, su esencia siempre se mantuvo, ¿no? Entonces, Lennon siempre fue el estándar del rebelde, ¿no? Era el clásico chico con su chamarra de rock and rollero, sus cigarritos, sus lentes, y siempre con este espíritu rebelde, ¿no? Como del no dejarse, ¿no? Sí, como el luchador social. Como el luchador social, y además como medio el vagales también, ¿no? El chico malo, ¿no? La oveja negra, ¿no? Sí. Paul, pues siempre se presentó como este niño bonito, ¿no? El todo bien portado, ¿no? El galanazo, ¿no? El del marketing. El del marketing. Ringo, pues siempre fue como que pues, el que tocaba la batería y se divertía y no se metía en problemas, ¿no? Como el que se divirtió, Ringo como el que la Ringo goza. ha sido Ringo desde que apareció hasta la fecha. Es Ringo Starr. Y George Harrison, que siempre se mantuvo como pues el callado, el que permaneció un poco más aislado, el más metido en lo espiritual, El hippie, yo le diría. el hippie, ¿no? Entonces es interesante cómo desde el principio tenían esas esencias, pero se fueron, pues sí, desarrollando cada vez más y más y más conforme pasó el tiempo, hasta convertirse en un fenómeno gigantesco, que realmente, ahora que estamos platicando, pues no es una cuestión que haya tenido, ¿qué? 40, 50 años, o sea, el fenómeno como tal, ¿cuánto tiempo duró? O sea, ¿cuánto tiempo duraron los Beatles? 10 10 años. años. 10 años. Imagínense, 10 años para haber cambiado a tal magnitud la historia de la música, la historia de los conciertos, ¿no? Y la historia de la industria musical, ¿no? Entonces, entender que ellos prácticamente son los que les dan el poder a la disquera EMI, ¿no? Según yo. Sí, la disquera EMI es la disquera que los firma, que es cuando conocen a George Martin, que como les decíamos es el que se considera como el quinto Beatle, porque es la persona que organizó prácticamente todas las producciones de los discos, que hizo todas las experimentaciones sonoras de muchos de los sonidos, inventó el phaser, muchos efectos sí, sonoros que hasta la fecha no se habían grabado ni eran parte de ningún tipo de registro musical. Y además no sé qué tienen, en particular las grabaciones de la época, no sé qué tienen en particular, que sí le da un cierto, que tienen una cierta calidad, que a pesar de no ser DVD y ahorita como de 4K y todos los formatos de video y de sonido, todos esos discos de la época tienen una calidad que yo de veras no entiendo cómo lo lograban, ¿no? Y desde los Doors también, que algún día haremos un especial de los Doors, pero también los discos de los Beatles tienen unos efectos y unas cosas bien raras. Inclusive en las últimas grabaciones que se han hecho de producciones relacionadas a la música, se retomaron las grabadoras análogas de 8 canales que se usaban en ese entonces para hacer la mezcla y para hacer los masters de la música que usaron en el show del Cirque du Soleil, este último que hubo, usaron estas grabadoras. Por lo mismo del sonido, por la textura. Sí. Y aparte era muy interesante esas grabaciones de la época, porque podías escuchar pues la guitarra muy siempre del lado de la derecha, ¿no? La voz siempre del lado izquierdo. Todo bien separado. O las voces centradas, todo separado, y eso a nivel neuronal pues es bastante interesante, porque el cerebro está ahí pues percibiendo de una manera muy extraña. Curioso que, entre paréntesis, y es una especie de advertencia o de chiste, pues realmente eran grabaciones, podríamos llamarles binaurales, ¿no? Porque eran de 2 estéreo, prácticamente es lo mismo, estéreo, y eran 8D, o sea, realmente eran grabaciones donde sentías que estabas alrededor de todo eso,
pero es tal el nivel de ignorancia de la mayoría de la gente que no conocemos o que no sabe de estos temas, que ahora nos quieren sorprender con sonido de 3D y de 8D, pues sí, eso existe desde antes de los Beatles, ¿no? Pero pues es interesante cómo lograban hacer eso, ¿no? E inclusive también algo que tenían muy particular es que a veces también habían errores en las grabaciones y les importaba un pepino que estuvieran esos errores, ¿no? Ahorita no recuerdo, pero hay una canción en donde inclusive John Lennon creo que está ahí diciendo unas cosas que no debía, y también está tocando el piano y ciertos errores que no les importaba meter, y hasta lo hacían adrede, ¿no? Sí, de hecho, algo también curioso es que, como tú lo comentabas, pues son unos jóvenes que salen de los suburbios y se vuelven súper famosos, pero lo que llamaba la atención de los Beatles es que pues eran unos chavitos que les gustaba mucho como hacer bromas, disfrutar, como que eran muy divertidos. De hecho, se les podría decir aquí en México, pues eran un desmadre al principio, sí, ¿no? Sí, o sea, así como que les gustaba mucho echar relajo. Hay anécdotas incluso que llegaron a ir a algunos conciertos donde había gente con mucho dinero y al final les hacían bromas como, oigan, al final dejen por favor las joyas en la entrada, ¿no? Porque queremos ahí quedarnos con el dinero, y cosas así que los hacían como muy característicos, como digamos como muy libres, y siento que eso les ayudó también mucho a ir creciendo cada vez más, porque la gente que se acercaba a ellos pues notaban esa energía de libertad, que es lo que se estaba buscando en la época. Claro. Y siento que eso les ayudó mucho como a despegar, porque pues muchas bandas que existían en ese momento y que empezaban a ser famosas, pues que eran como con todo lo contrario, ¿no? Como muy cuadradas, muy serias y todo. Incluso nos platicabas, ¿no? Que los Rolling Stones al principio no eran tan despapayosos como se pensaría, ¿no? Sí. Pero eso también llama mucho la atención porque creo que esa es una marca característica y algo que les empezó a ayudar mucho a ser cada vez más famosos, ¿no? Como esta libertad que ellos tenían de jugar, de ser como unos niños, porque imagínense de repente a los 14 años, 15 años que empezaron a hacer con su banda, y después empezaron a crecer y todo, pero imagínense que siendo adolescentes ya eran muy famosos o ya empezaron a ver lo que era la fama, pero aún así ellos seguían jugando como niños, ¿no? Sí. Entonces la energía que generaban, y yo siento, es como de libertad, y eso mismo lo expresaban en los inicios de su música, claro, como una música muy fresca, ¿no? Sí. Que hablaba como esta libertad, y yo siento que también trataban mucho que ver con el corazón, Claro. y siento que en esa época estaba como pues muy desconectado el mundo del corazón, y esta banda lo que hizo fue empezar a conectar a la gente con el corazón, y eso provocó que pues tuviera tanta fama, ¿no? Por eso es una de las partes, una de las posibilidades que existen de que ellos se hayan hecho tan famosos. Digo, va a haber muchos factores, pero siento que al inicio esa parte que empezó a conectar con el corazón de las personas y esta música que hablaba de la libertad, pues fue lo que inició y los que los volvió diferentes a las otras bandas, ¿no? Claro. Fíjate que yo en lo personal también, a través de, igual tampoco soy un fan acérrimo de los Beatles, pero a través de estas investigaciones que hemos hecho, también pude ver que qué curioso es, digo, no por demeritar a los que siempre han quedado como en la parte, como el escaloncito de atrás, que son Ringo y George, pero en el caso de Paul y de John, la fuerte diferencia que había entre ambos y al mismo tiempo la sinergia que existía entre ellos dos, pero uno enfocado completamente o mucho en la parte de la fama, del glamour, de todo ese show, de la parte del show, y John por otro lado enfocado en lo espiritual, en la emancipación del ser humano, en la libertad de las diferentes estigmas sociales, de las clases, y inclusive eso ya se veía desde mucho antes de que ellos hicieran conciertos. En algunos documentales, muchas de las personas allegadas a ellos, cuando todavía eran The Quarrymen y tocaban en los bares o tocaban en los eventos escolares, decían que era impresionante cuando llegaba John a algún lugar, decían que era como si se abriera el cielo o algo así, sí, ¿no? Que era tal la presencia y el aura y el magnetismo que John despertaba, que originaba esto en el ambiente. Sí. Y por otro lado pasaba con Paul en la otra parte, la parte de las chicas y todo esto. Paul era lo mismo, provocaba el mismo efecto, pero en las mujeres, en la gente que veía negocio en la experiencia de los Beatles. Y es muy curioso como desde siempre esa distinción se fue manteniendo, que yo creo que fue también una de las razones que originó todo ese éxito, ¿no? Sí, claro. Además también entender que fueron varios factores que se fueron sumando, como bien lo dijiste en el video. Fueron varios factores que tienen que ver, pues, sistema capitalista y su expansión a nivel planetario,
la cultura, ¿no?, de Inglaterra, y cómo los estadounidenses pues quisieron absorberla de cierta manera por esta cuestión de uso comercial, ¿no?, industrial, neoliberal y económica, y pues todo lo que estaba sucediendo a nivel del inconsciente colectivo en esta época, donde prácticamente acabábamos de terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y estaba también pues gestándose ya lo de Vietnam y varios conflictos que hicieron que todas estas corrientes pues tomaran más fuerza, y que de una manera u otra pues también afectaron sobre todo la mente de John Lennon, por ejemplo, ¿no?, que le tocó ver todo eso, vivir ese tipo de cosas. Y es aquí donde es interesante, porque también se puede ver el cambio, por ejemplo, en las letras, ¿no? No es lo mismo las letras de los primeros discos, ¿no?, que eran así como de fiesta, fiesta, amor, amor, yo sufro y bla, bla, bla. Seamos libres. Sí. Seamos libres. A ya temas más profundos que empezaron a tocar. Personalmente, y lo digo con todo respeto, personalmente siento que si eres una persona dedicada al trabajo de sí mismo, o tienes un poquito de autoconciencia, es inevitable que conociendo tantas personas, habiendo viajado por todo el mundo, viendo las circunstancias de cada país, habiendo vivido ciertos problemas estúpidos, ¿no?, como lo que pasó con, no me acuerdo qué país fue, que les molestó mucho que no fueran a cenar con la esposa del presidente a Filipinas, y cómo pues casi los corren de ese país. O sea, haber visto tantas cosas, siento que si no te mueve, pues es porque ya hay algo ahí medio extraño, ¿no? Y entonces por eso es que de manera personal yo sí me considero un fan, eso sí, de John Lennon, ¿no? O sea, John Lennon sí hizo lo que siento que es normal y natural que hubiera sucedido en cualquier ser humano que tiene esta capacidad, pues de verse a sí mismo y de ver lo que le rodeaba, ¿no? Y poder convertirse en una herramienta de transformación de la sociedad y de la conciencia. Sí, y siento que por ahí es donde iba la cosa. Y qué curioso que también es cuando John empieza a cobrar como mucho más conciencia del poder que tiene y del impacto que tiene a nivel social cuando se lo echan. Sí, claro. Que bueno, después vamos a hacer un programa específico de Lennon, pero entender cómo sentimos que lo que hizo que empezaran a cambiar tantas cosas y lo que hizo que terminaran los Beatles, pues fue estas diferencias ya de enfoques que tenían, ¿no? Claro. George Harrison, porque él también ya se fue más a la parte espiritual, él realmente, más que compartir o sea, más que querer cambiar al mundo, pues él pensaba más bien en él, o sea, en transformarse a él, y en esta cuestión como de alabanza, ¿no?, al universo. De hecho, si se fijan, es muy curioso cómo que ellos que no han sido tan alabados, tan mencionados y todo, eran como esa contraparte, ¿sí?, que estaba de alguna manera detrás de lo que había entre John y Paul, pero ellos eran la pura buena vibra, y con ellos no había conflictos, con ellos todo ocurría de manera fluida, natural, hacían las cosas de forma natural. Y uno era completamente espiritual y el otro era completamente natural, ¿no? Claro. No necesitaba ni el espiritualismo, ni el capitalismo, ni la necesidad de emancipación. Estamos hablando de Ringo. Él lo que quería era tocar y pasársela bien en la vida, y lo sigue haciendo hasta hoy. Sí, inclusive cuando llegaban a hablar con el quinto Beatle, y en entrevistas muy privadas, ¿no?, bueno, pláticas más bien muy privadas, pues sí llegaban a decir cuando ya estaban hartos, ¿no? Porque imagínense lo que era tener 24 conciertos en 24 ciudades diferentes en un mes, o sea, era una locura, ¿no? Más aparte en condiciones terribles de transporte, de encierro, o sea, terrible. Llegaron a tener 200 conciertos en un año. 200 conciertos en un año es una locura. Es una locura. Y entonces imagínense todo eso. Y es curioso cómo, por ejemplo, Ringo decía, ¿no? Pues es que yo en lugar de estar haciendo estas cosas, me gustaría estar en el club echándola a gusto con mi hermano, mi papá, y a gusto, ¿no? Una chelita. Paul McCartney, por ejemplo, decía, no, pues yo lo que sigue, ¿no? Que ahora un show más grueso, ¿no? Y ser más famoso todavía y hacer más discos, ¿no? Pero siempre con esa línea de, pues no realmente hacer canciones que te hicieran reflexionar, sino pues pasártela padre, ¿no? O sea, como es Paul, con todo respeto, ¿no? Es que Paul, y no decimos que no lo es, porque sí es un gran músico, es un gran showman, es un gran hombre de negocios y todo, pero ese es el túnel de realidad que llevaba Paul. Paul quería eso es lo que él buscaba el glamour, la fama, y lo consiguió y lo sigue consiguiendo. Y obviamente Harrison pues decía, yo lo que quiero es irme a India y seguir ahí en los ashrams, ¿no? Y seguir ahí mi disciplina monástica y ser feliz y con la citar, ¿no? Y Lennon pues quería seguir leyendo sus libros, que él le llamaba libros extraños, sus libros raros,
y metido siempre también en cuestiones filosóficas, sociales y demás. De hecho, Lennon, pues ya saben que fue gran amigo de Timothy Leary, por ejemplo, ¿no? De hecho, hablando de si había alguno místico, el místico era John. Sí, claro. O sea, Harrison sí era más como el espiritual y estaba muy conectado al budismo y al hinduismo, pero hablando de misticismo como tal, o como magia, ¿no? Era Lennon. Sí, yo lo vería como que John Lennon como que sí le gustaba entrar en los conflictos o si veía algún problema social, le gustaba como ir a ver qué estaba pasando, dar una opinión. Sí. Y George Harrison como que él se mantenía, mientras él se mantuviera bien, no pasaba nada, o sea, no tenía la necesidad de salir a reclamar o decir algo o dar una opinión. Claro, de hecho, acuérdate que en los discos como tal, son muy pocas las canciones de Harrison, sí. Y eso es porque dicen que cuando Harrison componía, pues sí componía muy en serio, ¿no? O sea, sí se metía y estudiaba bien cañón así la armonía y la escala de esto va con lo de acá, y entonces era, y es un reflejo de cómo era George Harrison, que era una cuestión, te digo, muy personal, muy en su canal, ¿no? En su canal particular, que no daba suscripción, más que de vez en cuando alguna, y además, pues, hablando de canciones, ¿no? Pues una de mis favoritas de todos los tiempos, desde que soy niño, While My Guitar Gently Weeps, ¿no? De Harrison, es una letra impresionante, la música también es impresionante, y pues es una de estas cosas que hacía George Harrison, así como que ahí les va una, ¿no? De repente, y pues sí, la mayoría era pues las canciones de Paul y las canciones de John, ¿no? Que siempre eran... Eso también se dice que Something también fue una canción que llegó a salvar toda la situación, ¿no? Que de repente estaba ya en el máximo conflicto y llega Harrison, miren, pues les tengo esta rolita, ¿no? ¿Qué les y parece? Empieza y saca Something y resulta ser así un boom increíble. Sí, y tal vez también, hablando del factor, bueno, los factores que le hicieron tan famoso, pues como estamos escuchando, pues son seres humanos que se enfrentaron a lo mismo que estaba viviendo la sociedad en ese momento, que era un proceso de evolución, y que muchas cosas que estaban viendo a su alrededor se veían reflejados en la gente que lo seguía. O sea, por ponerles un ejemplo, yo siento que lo que tú comentabas de John Lennon, que pues él pasó un proceso muy fuerte de evolución, incluso interna, porque imagínate pasar de lo que tú decías, de que nada más le interesaba subirse a un escenario para que las chicas le gritaran, a empezar a ya hablar de temas ya más profundos, a involucrarse más incluso en la política, claro, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, pues termínale. Sí, nada más, entonces, pues habla de un proceso evolutivo, y que también estaba sucediendo no nada más a nivel individual en el grupo, sino estaba sucediendo, creo que a nivel mundial. Estábamos en un proceso también de evolución de conciencia, y la gente se veía reflejado en ellos, ¿no? Como que veían, a lo mejor en un grado extremo, sí, porque no todo hay que decir que todos son flores, a lo mejor en un grado extremo, pero la gente se veía reflejada, y por eso tal vez los seguían tanto, claro, y por eso los admiraban tanto, porque veían ese proceso de evolución afuera. Y tal vez eso, pues obviamente apoyó muchísimo a que cada vez se volvieran más famosos y cada vez más gente los quisiera seguir, porque quieras o no, cuando llegaban a un concierto percibían esa energía y se conectaban a esa energía del proceso de cambio, que a lo mejor tú no lo podías hacer X porque vivías una vida normal, pero si ibas a ver a los Beatles sentías que había un proceso de cambio, claro, y que ahí estaba reflejándose ese cambio que estaba sucediendo, porque no solamente eso, también creo que otro de los factores que también influyeron son los psicotrópicos, además, sí, claro, de las guerras y todo. También mucha gente estaba buscando un cambio a lo que estaban viendo, que no les gustaba, que estaba sucediendo en el mundo, y una forma de encontrar ese cambio fueron los psicotrópicos. También aquí dejar claro que ya lo hemos dicho en otros videos, pero hay que entender que cuando los Beatles prueban, por ejemplo, el LSD, ellos no lo hacen como esta cuestión ilegal de, oye, a ver qué me consigues. O sea, hay que entender que en esa época era 100% legal. Claro. De hecho, podías comprarlo de cualquier farmacia. O sea, era algo que se usaba. Ellos no lo pidieron ni lo compraron. Se los dieron. No, incluso podías ir con un psiquiatra para que te atendiera y te hiciera una terapia con LSD y no había ningún problema. Sí, claro. Pero después ya se volvió algo prohibido y demás. Y de hecho, personalmente creo que ahí es donde está el meollo del asunto, y por lo cual creemos que es importante, porque es a partir de esas fechas, ¿no? De 1970, por ahí, es en el momento en donde realmente empieza a surgir esto que ya son los planes ocultos, secretos, pero ya de una manera muy descarada y muy fuerte, porque personalmente siento que ahí empezó el problema. Tienes un grupo, ¿no? Un cuarteto, ¿no? De Liverpool, una banda que
ya tiene un nivel o sea, jala gente en todo el planeta. Millones de personas. O sea, imagínense tal que en Las Vegas, ¿no? Tenían que llevar las máquinas al hotel porque no podían salir a la calle así, nada más a la esquina, ¿no? Algo que también le pasó a Michael Jackson. Entonces, imagínense algo así de grande, ¿no? Que tienes ese nivel de poder y que empiezas a sacar canciones como Let It Be, ¿no? Y que empiezas a sacar canciones como la de Revolution, o empiezas a sacar todo este tipo de letras. Pues que obviamente si eres alguien que está detrás del poder, pues te interesa modificar, controlar, ¿no? Ver qué está pasando. Y eso es lo que nosotros sentimos, que esa es la parte oculta. Es algo que hay algunos fans que sepan bien estos datos, pero yo creo que el problema es que los empiezan a presionar para que se sigan yendo por una línea de show, por una línea de música sin sentido, por una música que simplemente sea para divertirte. Y ahí yo siento que es cuando John Lennon decide separarse y dice, ¿sabes qué? No, o sea, yo quiero hacer una revolución, yo quiero gastar mi dinero y mis recursos en cambiar al mundo, en cambiar a la sociedad, ¿no? En hacer la paz mundial. Y luego llega Yoko Ono y le dice, claro que puedes. Y Yoko le dice, los dos juntos, ¿no? Entonces, sí, claro. Y obviamente pues Paul con la cara de, pues no hay problema, ¿no? Yo sigo haciendo la industria Beatle, pero ahora voy a ser yo solista, y lo podemos seguir haciendo sin problema alguno, ¿no? Y se ve claramente como Harrison dice, a mí no me metan en sus broncas, yo me voy a mi onda espiritual, yo me voy a la India. Ya me voy a la India y ahí se ve, ¿no? Y Ringo, pues así de, pues ya que yo mejor disfruto de mi dinero y ahí ustedes también gocen. Ringo siempre fue así de, que sea lo que tenga que ser, yo de todos modos me la voy a pasar bien. Exacto. Es como el borracho de la fiesta, ¿no? Es que todo el tiempo está, todo el tiempo está cool y lo que sea que pase está bien. Y aquí vemos lo interesante, que cuando se deshacen, o sea, cuando ya terminan la relación, es curioso porque podemos ver lo que pasó. O sea, Paul McCartney sigue haciendo discos muy bonitos, musicalmente está padrísimo, lo que quieran, pero con ya una línea... De hecho, Paul estaba aferrado a que los Beatles continuaran. Sí, claro. Él era el que estaba más interesado en que nunca se separaran. Claro, y siguió una línea de música popular como era, ¿no? Sí, siempre y cuando y Paul McCartney lo controlara. Claro, sí, claro, esa era la idea, porque si no lo controlaba Paul McCartney, pues no le gustaba, porque ese era como el papel que él jugaba, ¿no? Digo, sin juzgarlo, a final de cuentas, pues también ayudó al grupo eso, o sea, hay que ser sinceros también, el hecho de que hubiera alguien que fuera tan estricto en las cosas. Los ingredientes del pastel, que si no hubiese estado cada uno de esos, no hubiese sido eso. Exacto, claro. Sí, y bueno, continuando esta línea, ¿no? John Lennon, ¿qué hace? Pues todos sus recursos los utiliza para la transformación social, a grado tal que supuestamente lo muere, ¿no? Supuestamente por un fan, pero vemos que realmente la CIA inclusive estuvo detrás de John Lennon, le declaró la guerra abierta a Ronald Reagan, o sea, hizo cosas muy fuertes, trabajó con Timothy Leary, querían hacer inclusive un partido para la gobernatura de California, o sea, ya cosas bien fuertes, y además gastaba millones apoyando causas sociales, inclusive cuestiones socialistas en el mundo, películas también. Entonces, sí estamos hablando de alguien... Ya mencionaremos todo en la historia, en el video especial de John Lennon. Pero sí estamos hablando de alguien que lo tomó muy en serio, ¿no? O sea, muy en serio. Y el conflicto que debió haber tenido con Paul McCartney cuando Paul le dijo, oye, pues no, o sea, nosotros somos musiquitos y tocamos y ya no nos metamos en problemas, ¿no? Y ahora, bueno, y George, pues así de, bueno, pues ustedes hagan lo que quieran, pero a mí déjenme cantar mis alabanzas, ¿no? Entonces... Sí, claro, y a lo mejor si tengo una rolita, pues ya me juntaré con ustedes, claro, ¿no? Claro. Pero sí, como que, como tú dices, cada uno habla de una personalidad y cómo cada quien tomó su rumbo y su camino, pero a final de cuentas creo que toda esa diferencia como que fueron los ingredientes perfectos para formar una banda como los Beatles. Claro, sí, claro, sí, o sea, daba su sello perfecto y característico de los Beatles, que además también creo que ellos a través de su evolución musical también buscaron muchas herramientas y muchas alternativas para cada vez hacer su música más compleja, claro. Porque creo que también esa parte que estamos platicando de que ellos querían cada quien por su lado ir evolucionando individualmente, pero metían esa evolución individual que cada uno iba teniendo, la iban metiendo también a su música, claro, ¿no? Sí, claro, o sea, le iban metiendo, ya sea como la famosa historia cuando fueron con el Maharishi y la citar cuando le empezaron a meter, sí. Y toda la experiencia que iban obteniendo cada uno individualmente, pues la iban conjuntando, iban haciendo cada vez música más evolucionada, más
más experimental, podríamos decir, para no hablar de evolución. De hecho, ¿no? ellos fueron los primeros en muchas cosas, entre eso, componer una de las canciones más extrañas de la historia, ¿no? Sí. Sí, que hablas de la canción de 15 minutos que se Sí, iba a poner un rate, ¿no? Exactamente. Y que sí, ni siquiera... es extrañísima, que nadie la ha escuchado. Nadie la ha escuchado. Que todavía está ahí en poder de Paul McCartney, y Paul McCartney dice que a ver si la suelta después. Que a lo mejor si la suelta se va a acabar el mundo. Se llama Carnival, la canción se llama Carnival of Light. Y sí, Carnaval de la Luz. pues está bien locochona. Dice que a Paul McCartney que a él le encanta. Ojalá algún día la pudiéramos suelten, escuchar, ¿no? la suelten. Pero bueno. Perdón, Master, estaba usted hablando en internet. Sí, no. Y ya nada más, bueno, les quería comentar eso. O sea, para mí eso sigue representando como lo que estaba viviendo la sociedad. Creo que el proceso de experimentación que estaba teniendo la sociedad, o el proceso de evolución que estaba teniendo, pues se apoyaba mucho en lo que también estaba teniendo por una parte los Beatles. Ese proceso de evolución que ellos también estaban haciendo, y esa búsqueda pues también la veían reflejada en los Beatles, porque hay que recordar pues que es una época muy hippie también. Sí, claro. O sea, los 60s, proceso de 60, 70s, es una época muy hippie, pero como tú lo mencionabas, creo que de repente el sistema también, como también le pasó a Michael Jackson, se dio cuenta que todas estas herramientas de evolución que estaban sucediendo estaban provocando que la banda evolucionara a un nivel que ya no iba a haber quien los controlara, y que podían hablar de lo que quisieran, ya sea de su lado de Paul McCartney, de un tema a lo mejor muy industrializado, sí, pero que a lo mejor iba a tener un efecto que ellos no iban a poder controlar y no sabían hacia dónde se iba a dirigir, ya sea a través de John Lennon en un proyecto social, en su música, donde a lo mejor les iba a pegar a los gobiernos y que no sabían cómo iba a estar, o incluso hasta George Harrison en un proyecto espiritual que a lo mejor hablara pues de conócete a ti mismo, Sí, de claro. todas estas cosas, Claro. y que a lo mejor no estaban en poder ya del sistema capitalista, porque a final de cuentas quien se aprovechó también de toda la fama de los Beatles pues es la industria capitalista. También no hay que olvidar eso, que quien se estaba haciendo millonario era también la gente que estaba detrás Las de disqueras, de claro. todo ese sistema, y que les interesaba que siguieran una línea para ellos seguir haciéndose millonarios. Claro. Pero si se rompía el control que tenían esas industrias sobre estos artistas, pues no sabían hacia dónde podían llegar. Y si una persona como John Lennon podía decir y juntar así con un tronido de dedos, no sé, 50,000 personas, ¿no? Y no solamente John Lennon, los Beatles como tal. Imagínense si no les empezaba a dar miedo al mismo sistema y decir, oye, pues vamos a intentar controlarlos, y si no, que se desaparezcan como grupo, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, porque son temas complejos, pero creemos que realmente pues suscitaron todos estos efectos que nadie podía haber visto desde antes. Ahora, también para muchos enfoques ya muy locos, ¿no? De estas conspiraciones y de místicas muy locas. Inclusive se ha dicho que eran 4 avatares, o sea, que eran 4 emanaciones o reencarnaciones de energías védicas, hinduistas muy fuertes, y que eso es lo que pasa cuando se juntaban esas 4 energías, y que por eso sucedía todo lo que sucedía cuando estaban ahí, ¿no? Algo que también nos conecta con pues los arquetipos, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que hemos estado hablando desde el principio? ¿Qué arquetipo de manera inconsciente te conecta con John Lennon, te conecta con Harrison, ¿no? Y entonces entender que el fenómeno realmente era estos 4 arquetipos de conciencia, y cómo modificaban y conectaban a las masas, porque tenías la gente que solo quería pues disfrutar de la vida, claro, y te conectabas con Ringo Es lo que Starr. te iba a decir, que a nivel cuántico ninguno era mejor que el otro. No. Entonces, la gente que quería disfrutar de la vida, pasársela padre, te conectabas con el arquetipo, y que sigue siendo Ringo Starr, porque yo lo veo y digo, pues fiesta, ¿no? Pues ya la fiesta. Además, Ajá. ahorita que acá contamos unos detalles sobre lo que está haciendo ahorita Ringo Starr. Luego, el arquetipo de Lennon, pues ya lo hablamos, ¿no? Todos los rebeldes, los que filósofos, emancipadores, los que no querían guerra. los que no quieren guerra y así, pues se conectan con él, ¿no? Todos estos arquetipos como de lo bonito, de lo estético, de lo que... del perfeccionismo, del éxito, conectados a Paul, ¿no? De la perfección, ¿no? Y La toda esta parte perfeccionismo, el hippie, el que quiere pues pasársela también padre, pero a la vez como buena onda, hermano, pues con Harrison, ¿no? Entonces sentimos que la clave fue esos 4 arquetipos, y cómo eran arquetipos. Velo la propuesta es que lo veamos desde más allá, ¿no? De cuestiones sociales, desde más allá de la historia del rock como tal, y entenderlo como un fenómeno de la conciencia que se activó, ¿no? Y que tenía que hacer que esos 4 arquetipos empezaran a moverse en todo el planeta, ¿no? Y empezaran a modificarse. La música como existe en la actualidad, pues no sería la misma si no hubieran existido los Beatles, ¿no? En todos los sentidos, desde las composiciones hasta los conciertos. Sí.
y complementando lo que tú dices, pues imagínense, y lo que sentimos es que ellos representan pues un canal. Sí, claro. Un canal del inconsciente colectivo que necesitaba esa música, y ellos perfectamente conectaron con este canal y la transmitieron, pero nunca olvidemos que también forman parte del inconsciente colectivo, claro, de de todos la humanidad, nosotros, claro, ¿no? De la humanidad, y que ese inconsciente colectivo necesitaba de estos 4 arquetipos, y ellos lo único que hicieron fue, no estoy demeritando, lo que estoy diciendo es que ellos son como los canales, sí, claro, que llevaron esto que se necesitaba en la sociedad, claro, para, ya sea para lo que tú dijiste, ya sea desde que para disfrutar, desde para ponerse espirituales, desde hacer a lo mejor alguna lucha social, para lo que o para divertirte como Ringo, que al final de cuentas es algo que la gente buscaba y se veía totalmente reflejados ahí. Y me gusta mucho, hace rato estábamos platicando de la película de Yesterday, porque ahí se ve perfectamente, les recomendamos que vean la película de Yesterday. Sí. Ahí se ve perfectamente qué hubiera pasado si los Beatles no hubieran existido, que ahí es el tema que trata si de repente un día de la nada desaparecen, pero como a pesar de eso, pues la música de los Beatles, aunque no se conoce en ese momento, cualquier persona que intente llevar esa música, porque había una persona, no queremos contar mucho la película, pero hay una persona ahí muy rápido que es la única que recuerda la música de los Beatles, y él la empieza a tocar y la gente otra vez se vuelve a conectar con la música como si fueran como si ya la conocieran, a pesar de que supuestamente ya la olvidaron, pero de más hecho, bien habla del inconsciente. Bueno, sí, véanla. Pero habla más bien del inconsciente colectivo, donde están manifestado todas estas ideas, pero también es cierto que necesitamos canales o avatars, podríamos decir, también puede ser avatars, que bajen esta información y nos hagan sentir y vibrar esa energía que existe y que necesitamos muchas veces. Sí, porque, o sea, tenemos que entender que cuando ves un artista, ¿no? Y eso es algo que todos tenemos que tener muy claro, cuando ves un artista, una cosa es la influencia psíquica, el inconsciente colectivo, el personaje, el superhéroe que estás viendo ahí, la imagen, y otra cosa muy diferente es la persona real. Entonces, una cosa es lo que te provoca, por ejemplo, John Lennon, y ese espíritu de rebeldía y de lucha social y de filosofía y todo esto, y otra cosa ya era él como persona, como individuo, que probablemente sí era parecido, tenía estos rasgos, pero no exactamente a lo que reflejaba para el mundo, para las personas. Y de la misma manera, lo que reflejaba, o sea, date cuenta que lo que realmente fue el negocio es lo que reflejaban estos 4 personajes, o sea... Es que vamos al rollo también de los espejos, ¿no? Exacto. Que también compartimos en otro video que está por ahí, acerca de las proyecciones. Que el artista, todos los artistas, todos nuestros cantantes favoritos, actores, lo que sea, a final de cuentas son espejos que nos reflejan algo de nosotros, ya sea que queramos ver o que no queramos ver, y eso tenían mucho ellos. Claro. Ellos iban directo, atacaban directo eso. Pero fíjate que muy personal, o sea, de una convicción muy personal, que es mi opinión, pero imagínense, o sea, imagínate por un momento que no se hubieran separado. E imagínate que con la fuerza y la fama de los 4 juntos hubieran cantado una canción como Oh, we have said it is a chance. O sea, no me imagino, o sea, toda la maquinaria industrial militar estadounidense, todos los intereses capitalistas, pues claro que se los hubieran matado, pero así, o sea, no. Sí, claro. Tenemos que entender que sí hubo o sea, nosotros de manera personal, yo sí creo, puedo estar equivocado, pero yo sí creo que hubo una conspiración para deshacerlos, o sea, para quitarlos del medio, porque ya estaban haciendo cosas que no le convenían al status quo, ¿no? O sea, sí. No, excepto Paul. Perdón, pero eso pienso yo, ¿no? Y también, por ejemplo, complementando con lo que decías, Master Len, sobre ese canal que ellos representaban, a través del cual el consciente colectivo podía darse cuenta de sí mismo y podía también expresarse. Ellos fueron los primeros en también esta parte de la revolución sexual, de la represión sexual, sobre todo de las mujeres, claro, de la liberación, el derecho que tenía la mujer de expresarse sexualmente, claro. Y pues no era nada raro que todos sus conciertos, la mayoría de la gente, que eran miles, eran mujeres, y que este fenómeno que se sentía de cómo se expresaban ellas ante la experiencia de los Beatles fuera toda una liberación sexual, claro, para ellas, ¿no? Claro. Y gritos impresionantes. Y otras cosas. Y otras Y ahí cumplió John su sueño. Que le gritaran las Papacito. chicas. Pero no cumplió, pero al 1000%. Potencia. Sí. Y pues bueno, la verdad es que es un tema que podríamos alargarnos horas para hablar de Yellow Submarine, ¿no? Y hablar de toda esta cuestión de la psicodelia.
bueno, al igual que como lo hablamos una vez con el de Michael Jackson, pues cada disco, tiene su historia, tiene su particularidad. Y digo, para eso tendríamos que hacer, inclusive, hay estaciones de radio como la de Beatlemanía, ¿no? Que se dedica a eso, hay canales dedicados a los Beatles. Entonces, pues no es nuestra intención hacer eso, simplemente era abrir esta ventana y a que compartirles y entender estos fenómenos musicales más allá del fenómeno musical en sí, y entenderlo como fenómenos de la conciencia, ¿no? Fenómenos de algo que está más allá de lo que podemos entender, y también de cómo se han usado, cómo se llegan a usar en cierto momento estas figuras famosas, y cuando ya no están siendo muy serviles al sistema, pues de una manera u otra extrañamente mueren, ¿no? O sea, es muy raro que John Lennon reciba un disparo, ¿no? George Harrison, que está en lo espiritual, creo que fue cáncer de lo que muere, y está muy raro que Paul y Ringo, que no se dedicaban a nada de andar haciendo bulla en la gente ni en la humanidad, pues no les haya pasado nada. Está extraño. O sea, no estoy diciendo que sea así, ¿no? Solamente digo que es extraño, y a lo mejor tiene cierta explicación por medio del inconsciente colectivo. O sea, pudiera ser que por ahí, ¿no? Pero es interesante. Y George también sufrió un atentado. También sufrió un atentado, nomás que no se lo echaron, pero también sufrió un atentado. Entonces, pues sí, habla de eso. Y también es cierto que, en cuestión, por ponerles un ejemplo, es muy famosa la historia cuando fueron con el Maharashi. Ah, sí. Y ahí estuvieron varios, y pues también representa qué tanto cada quien buscaba como esta parte espiritual, ¿no? Porque pues no todos estuvieron del mismo tiempo, algunos se fueron antes. El primero en irse pues es de la fiesta, el que dijo, no, pues yo mejor me voy a la fiesta, que es Ringo, ¿no? Ahí estuvo un poco más tiempo Paul McCartney, pero después también dijo, pues yo, saben que pues tengo que ver mis negocios, ya me voy, ahí se ven. Y al final se quedan John Lennon y George Harrison, están 6 semanas ahí. Y pues ahí la verdad es que también les abre un proceso muy importante de aprendizaje, y generan muchas letras, muchas canciones ahí. Se hablan que de 40 y tantas canciones que hicieron ahí. Y de ahí sacan el álbum blanco, que también ahí se ve la evolución de todas estas letras y todo lo que lograron. Pero creo que pues habla también de esa parte de la búsqueda, de esa búsqueda espiritual que ellos también estaban sintiendo, que necesitaban dentro de sus vidas, porque como tú lo dices, por una parte está lo del sistema, sí, pero también por otro lado están los conflictos internos que ellos también estaban teniendo y que también eran muy fuertes, y que también cuando nos vemos espejados también existen, ¿no? O sea, también nosotros muchas veces tenemos esos mismos problemas internos que ellos estaban pasando. Entonces eso también estaba afectando mucho a la banda, ¿no? Porque ya por un lado cada quien quería jalar de todo esto que habían obtenido, sí lo llevaban a la música, pero como tú dices, una cosa es como grupo y otra cosa es como individuo. Entonces como individuo ya otros estaban buscando a lo mejor hacer otras cosas. No, y además ahí, nada más entre paréntesis, entender que esto que les estamos diciendo o sea, tal como adentro es afuera, y tal como afuera es adentro. Entonces, obviamente, pues todo esto era resultado de los conflictos internos que ellos tenían, ¿no? También. Y a eso me refería, Len. O sea, fue este enfoque que quería hacerle Lennon, que a lo mejor sí resonaba con Harrison, pero que Paul, pues, para nada, o sea, no había manera de hacerlo, ¿no? Eran puras cuestiones ideológicas, porque ninguno de ellos carecía de dinero, todos tenían fortunas inmensas, y era más un rollo ideológico, ¿no? De querer jalar al grupo hacia una tendencia particular. Sí, claro. Sí, y a lo mejor pues puede echar la culpa, por ejemplo, a Yoko Ono, que puede haber influido, que pudo haber influido. Que llevaba la cama al estudio para estar cerca de John. Para estar cerca de John. Vete aquí, baby. Pero pues son muchos factores, ¿no? Pero sí, creo que algo que no se habla mucho es también el factor. Le pueden echar totalmente la culpa a Yoko Ono y decir ella fue la culpable y hacer muchos memes, y está bien, porque de cierta forma sí puede ser, pero creo que no hay que olvidar que también era, pues yo siento que eran presionados por un sistema que ya no los tenía tan controlados, e inclusive energías también que ya estaban ahí muy metidas y que ya querían que ya esto ya no siguiera adelante, porque realmente si lo ven, o sea, no, yo creo que el conflicto interno, como tú decías, a lo mejor podía ser resuelto por alguno de los integrantes, a pesar de que, por ejemplo, se sabe, como tú lo decías muy bien, que había un conflicto muy fuerte a veces entre Paul McCartney y John Lennon, tanto así que lo que platicábamos hace rato, que cuando se dedicaban sus canciones cuando se dice el grupo con todo, ¿no? Donde se decían de todo pero había alguien que a lo mejor los podría, como Harrison y a lo mejor Ringo, decirles, no, pues tranquilos, De hecho, yo creo que fue gracias a ellos que pudieron terminar el Abbey Road. Claro, si no,
No se hubiera podido. Sí. Pero algo que es muy cierto es que no hay una explicación como muy fuerte para decir que el motivo de por qué se separaron. Y tal vez ese motivo también tenga que ver, además de sus conflictos internos y todo esto que estamos platicando, pues que un sistema ya no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo y que era el momento de terminarlo para que fuera tan tajante. Y tanto así que pues ya nunca volvieron ni siquiera a acercarse un poquito. O sea, dijeron, los Beatles se acabaron y cada quien que haga sus proyectos independientes. Se rompió una taza, ¿no? ¿Saben qué es se... curiosísimo? Que Lennon firma ya el término de los Beatles en un hotel en Disneyland. ¿Ah, sí? Sí. Órale. Estando ahí viendo el castillo de Disney. Ahí Órale. firmó el término de los Beatles. Interesante, interesante. Bueno, pues ya nos estamos acercando al final. De mi parte, lo dejo así, ¿no? Como un tema abierto para que cada uno de ustedes pues se inspire, escuche su música, vean todo esto. A los que son muy fans de los Beatles, una disculpa de corazón por no decirles los datos exactos y precisos y todo esto. Igual y algún día nos traemos a un fan así para que estemos ahí platicando bien de los Beatles ya de manera más biográfica. Pero bueno, les mandamos también un abrazo. Yo de mi parte es todo y les mando un abrazo muy grande a todos y todas. Los quiero muchísimo y se despide su amigo Iván Donalds. Yo de mi parte, no, yo más quiero como decirles que, por ejemplo, en el video que hicimos de Paul McCartney, el video que hice, y la idea que hicimos, ¿no? Porque pues, tiene todo un concepto atrás. La idea del concepto de por qué tocamos ese tema era más bien, bueno, es más bien que se escuchen las teorías de la conspiración y que la persona que crea en una teoría de la conspiración va a obtener toda la documentación o las pruebas para que esa teoría de la conspiración se logre, ¿no? O para él diga, sí es cierto, la teoría de la conspiración es totalmente cierta y murió Paul McCartney, ¿no? Pero también quien no quiera pues va a obtener todas la documentación, pero sí quiero que quede muy claro que la idea no era demeritar a Paul McCartney, o sea, no. Paul McCartney, a pesar de es Paul McCartney, o sea, y la energía que transmite en cada uno de sus conciertos sigue siendo increíble, o sea, es impresionante lo que ha logrado el señor, y creo que la idea del video nada más era eso, como presentar túneles de percepción de la realidad y que estas teorías de la conspiración pueden tomar fuerza o no, siempre y cuando la persona que la escuche enfoque su punto particular a dónde quiere llegar, claro, y lo va a lograr. Sí, ¿no? Y decir que como tal, o sea, como códigos y en palabras que leen, poniendo palabras en la boca de Lenin, pues realmente no es que estemos a favor o en contra de la conspiración, o sea, es que es más bien lo que cada uno quiera creer, ¿no? O sea, así es. Y bueno, pues yo para despedirme, pues nada más invitarlos a que si no son fans o si son fans o como sea, intentar ver desde otro ángulo, desde otro punto de vista la experiencia y el caso de los Beatles, tanto como grupo como en sus casos individuales, porque son fascinantes todos, cada una de las vidas de estos 4 personajes, incluyendo también las de los que los acompañaron en sus inicios. Échense algún documental por ahí porque son realmente muy buenos, pero sobre todo encontrar en lo que ellos hicieron, en los mensajes, en sus canciones, en su propia experiencia que fue creada para abrir un canal, como dice Lenin, en la humanidad para observarse a sí misma y para mejorar como especie, ¿no? Sí, claro. O sea, eso creo que es lo que vale la pena. Lo mismo igual que como dice Iván, no somos fans acérrimos de los Beatles. Yo también considero que es más importante otro tipo de detalles que decir una fecha correcta, claro, para el caso de lo que estamos hablando aquí, pero que los respetamos muchísimo a cada uno de ellos y pues muchas gracias por el programa, también les mando un fuerte abrazo. Y coman frutas y verduras. Se esperaba. Escuchando un disco de los Beatles. Y que sea el de la manzana. Sí. O el del hongo. El hongo. Sí. No, de mi parte eso, muchísimas gracias. Y ahí se ven, ¿en dónde? En el espejo de la realidad. ¿Y qué? ¡Que viva el amor! ¡Eso! Y ahí les va. Por cierto. Ah, sí, ellos hicieron esto. Por primera vez. Ah, Lennon fue. Sí. Y salió una portada, ¿no? Yo salí más Con el acá, ¿no? Con el No, Harrison yo creo que hubiera hecho así, ¿no? Así sale Paul en el